Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es martes de la cuarta semana, es la semana que hemos dicho, la semana del Buen Pastor. Quiero comentarles digo yo que es buena nueva, una noticia. A partir de hoy, este programa también estará en una página en Facebook que se llama Mauricio Merino. ¿Por qué digo que es buena noticia? Porque todos los días va a estar el programa, igual que en el canal de YouTube. En el canal de YouTube se llama Monseñor Romero y la misión del Evangelio, y en Facebook Mauricio Merino. Ahí va a estar el programa completo. Va a salir de lunes a domingo, pero el domingo a las 6 de la tarde vamos a lanzarnos en esta aventura de hacer un en vivo, para que si usted tiene alguna inquietud, algún aporte, algo que tal vez yo no lo dije durante la semana, yo no lo dije bien, o usted tiene una curiosidad, para eso son los en vivos, los domingos a las 6 de la tarde, hora El Salvador. Vamos a estar haciendo esto, aprendiendo, porque estas cosas de los ciber y de los cibernautas y los youtuberos, etcétera, son cosas para muchos nuevos. Yo soy uno, no soy de esta generación millennial, pero estamos aprendiendo. Entonces, el día domingo a las 6 de la tarde vamos a poder, en ese canal de YouTube, en esa página de YouTube, de Facebook, llamada Mauricio Merino, ahí vamos a tener el en vivo. Si usted nos deja algún comentario en la semana, seguramente voy a poder responderles en ese momento. Entonces, novedad, vamos a tratar de ser efectivos en eso, porque a veces yo veo programas que dicen a las 6 y son las 6:30 y todavía no se han conectado. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que a las 6 en punto estemos en el en vivo en la página de Facebook llamada Mauricio Merino. En la primera parte de hoy, Monseñor Romero se está despidiendo, ya se despide de Barcelona, llega a Madrid, hace las visitas, tiene los encuentros que tiene que tener. Ahí aparece una tal María, quiero entender que es María López Vigil. Monseñor no le da mucha importancia, pero es de la entrevista que yo les estaba comentando. Monseñor Romero prácticamente llora cómo le fue en Roma, cómo lo trató el Papa. Es una entrevista que está en los canales de YouTube y puede buscársele ahí como entrevista a Monseñor Romero por María López Vigil. Pero bueno, se despide de España, de esas dos ciudades, Barcelona y Madrid, y lo tendremos en unas horas, dice ahí, a las 8:30, entiendo, ya está en El Salvador. Vamos a ver qué nos cuenta Monseñor de esa experiencia en el día a día ya en la Arquidiócesis de San Salvador. Oigamos a Monseñor. Viernes 11 de mayo. Después de celebrar la misa en la capilla de las hermanas ancianitas y enfermas, donde les invité a unirse en oración con las necesidades de la iglesia y que ellas eran una fuerza muy grande para la Iglesia Universal. Salimos después del desayuno también por la carretera de Manresa, que pasamos muy cerca de la cueva de Manresa, donde San Ignacio hizo sus ejercicios espirituales y escribió el libro famoso de los ejercicios. Subimos luego por una hermosa carretera
hasta el monasterio de Montserrat. Era la hora en que los monjes benedictinos se preparaban para cantar su misa de la abadía en catalán, pero con una piedad y un ritmo gregoriano verdaderamente emocionantes. Había mucha gente. Después recé el rosario a la Virgen de Montserrat y descendimos a Barcelona nuevamente. La Madre Grau ha estado muy fina durante este paso por Montserrat, por Vic y por el pueblo del Padre Col, y ha traído hasta el aeropuerto su generosidad, dejándome ya encaminado en el puente aéreo, nombre que recibe un servicio de cada hora, un avión entre Barcelona y Madrid. En Madrid me esperaba la hermana Raimunda, también de la misma congregación, la religiosa que expulsaron de Guatemala y que se alegró mucho al volverme a ver. Me llevó a su residencia, donde con otras religiosas cuidan una hermosísima residencia de empleadas y estudiantes. Hacen mucho bien en esta casa. Me comuniqué con el padre Pedro de los Pasionistas, quien vino junto con María, la escritora que escribe en Vida Nueva y que hizo un bonito reportaje cuyo producto económico lo destinó a los pobres de la arquidiócesis. Tuve mucho gusto de conocerla y de saludar al padre Pedro Ferradas y compartir con ellos muchos recuerdos e impresiones de nuestra vida en El Salvador. Concertamos una entrevista de prensa para la noche y salí con las hermanas después del almuerzo y después de la siesta a visitar su casa de ejercicios espirituales que tienen en las hermosas serranías a unos 50 kilómetros de Madrid. La casa se llama El Roble y allá acuden muchas personas a pasar días de retiro espiritual o de convivencias. Después de cenar en Madrid estuvieron algunos periodistas, no solo entrevistándome, sino conversando ya en intimidad fraternal sobre la situación de la Iglesia, los temores para América Latina, sus impresiones sobre el Papa y un conjunto de preocupaciones que me dio mucho gusto que compartieran con nosotros los problemas de nuestra América Latina. Les dije que tenían ellos una gran misión de iglesia en este sentido, ya que estaban sensibles a nuestra problemática en esa Europa donde yo notaba bastante indiferencia o desconocimiento para los problemas de nuestra América. Cené a las 10 de la noche de Madrid y las hermanas Raimunda y otra que maneja muy bien me condujeron al aeropuerto, donde me despedí de ellas agradeciéndole todas sus bondades en Europa y me dirigí a esperar el avión que saldrá a las 2:55 de la madrugada para llegar a las 8:30 de la mañana, hora de El Salvador. Llegamos a la sección de la Palabra de Dios, cuarta semana de la Pascua. Seguimos estudiando los Hechos de los Apóstoles como un complemento del Evangelio de Lucas. Antes formaban una sola unidad, en la historia la separaron. A la primera parte le hicieron una conclusión y a la segunda parte le hicieron una introducción, y tenemos dos libros que antes eran uno solo. Lo que estamos leyendo de los Hechos de los Apóstoles antes era el Evangelio de Lucas. Hemos hablado en su momento de aquella persecución después de haber asesinado a Esteban, nuestro primer mártir, y donde va un perseguido, ahí va un predicador. El perseguido, la perseguida, va anunciando a Jesús. Hoy tenemos a los perseguidos que hacen una misión en lugares
muy lejanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 19 al 26, y dice lo siguiente: los que se habían dispersado durante la persecución que se desató a causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y anunciaban la palabra únicamente a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunos hombres originarios de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía también anunciaron a los paganos la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor los acompañaba, y muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia que Dios les había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe, y una multitud adhirió al Señor. Entonces partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron todo un año en esa iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a resaltar algunos aspectos, no todos, porque este trozo de los hechos es demasiado amplio, muy profundo. El primero que les estaba mencionando, los que van huyendo de la persecución en Jerusalén, ya mataron a Esteban. Yo no voy a esperar a que me maten, yo huyo, pero donde yo voy, anuncio al Señor Jesús. Primer elemento. Han llegado a Fenicia, Chipre, Antioquía. Han llegado muy lejos, pero van llevando al Señor. Segundo detalle, como es la iglesia original, llamémosla iglesia, pero el movimiento de Jesús original, y como son judíos, ellos le predican a los judíos. Pero algunos de Cirene, algunos de Chipre, no son judíos. Pero estos que no son judíos aceptan al Señor. Esta figura Señor en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es un griego que se dice Kyrios. Pero Kyrios, al decir Kyrios, Señor, es el concepto perfecto para llamarle Señor, pleca, Dios. Esto es una concepción bien complicada. Pero no están anunciando como allá en los discursos de Pedro, a ese Jesús que ustedes, etcétera. No predican a Jesús, aquí predican el Kyrios. Este es otro concepto. Primer elemento entonces, van huyendo y predicando. Segundo concepto, están predicando solo a los judíos, pero de repente se rompe esa frontera y le predican a paganos, y los paganos están acogiendo al Señor. Tercer elemento, hay un concepto nuevo, no lo habíamos escuchado tan claramente, el concepto de iglesia. Allá hay una iglesia en Jerusalén, aquí hay una iglesia en Antioquía, hay una iglesia en Chipre, hay una iglesia en Fenicia, hay una iglesia en Cirene. O sea que hay montones de iglesias. Sí, este es el concepto del movimiento de Jesús. Por eso yo les insisto, todavía no hay esa conciencia de iglesia como la tenemos hoy, sino
hay un concepto de iglesias, y cuando leamos el Apocalipsis vamos a ver 7 iglesias, Esmirna, Laodicea, etc. Son iglesias. Pero ahora la iglesia de Jerusalén manda a Bernabé a que vaya a ver qué es lo que está pasando. Y Bernabé es un hombre muy bueno. Él se deja contagiar por el ambiente. No viene, quiero reiterar esto, no viene como un inspector, no. A él lo envían a ver anda a ver qué es lo que está pasando allá en esas comunidades. Fenicia, Esmirna, Antioquía, Chipre, Cesarea. Ve a ver lo que está pasando ahí en Cesarea. También allí en Cirene. Y Bernabé no es de los 12, pero es un enviado de los 12. Y Bernabé se deja contagiar del ambiente. Es para un enviado como Bernabé, es satisfactorio saber que aquello que comenzó en Galilea con un tal Jesús, aquello que culminó en Jerusalén con un Jesús crucificado y resucitado, miren lo que está generando. La gente se está contagiando del Kyrios. Ya anuncian al Kyrios, al Señor, pleca Dios. Bernabé dijo, no lo mandaron a eso, lo mandaron a inspeccionar qué había pasado ahí. Pero él dice, voy a ir a buscar al Saulo. Ya era conocido el Saulo. Y se quedan un año, Saulo y Bernabé. Y Saulo está aprendiendo de estas comunidades. Aprendió bastante, les enseñó bastante. Son comunidades fundadas por los perseguidos. Y Saulo se quedó un año. El último elemento, y muy importante, es que aquí en Antioquía fue donde por primera vez los llamaron cristianos. ¿Y cómo le llamaban antes? Nazarenos, judíos. Pero cristianos en Antioquía fue por primera vez donde les llamaron cristianos. A partir de ahí surge el concepto, el nombre, el apelativo de cristianos. Se lo debemos a Antioquía. El evangelio de hoy, seguimos con la figura del buen pastor. Ayer estudiamos el concepto de la puerta, yo soy la puerta. Oigamos qué es lo que pasa hoy. En Juan 10, 22 al 30, dice lo siguiente. Se celebraba entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Los judíos lo rodearon y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Jesús le respondió, ya se los dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me les ha dado es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Voy a decir una mala palabra.
se jodió la cosa. Es que donde hay una estructura religiosa, es difícil aceptar una novedad. A Jesús lo interpelan, lo rodearon. Dinos de una vez si tú eres el Mesías. Yo les decía el domingo en la charla ya con los hermanos en Soyapango, ese tema que desarrolla que se llama la resurrección de Jesucristo es nuestra resurrección. Yo les decía, el pueblo hebreo, pueblo judío, esperaba al Mesías y lo siguen esperando. 2500 años llevan esperando al Mesías. Y cuando a Jesús lo reconocen en los evangelios como el Mesías, Él les dice: silencio, no se lo digan a nadie. Y yo les decía en conclusión, es que el Mesías para Jesús es algo muy chiquito. El Mesías, entendido en la religión judía hebrea, era el nuevo rey. El Mesías es el nuevo rey, el que iba a restaurar a Israel, el que iba a ser un rey igual o mejor que David. David era lo más grande que ellos habían tenido como rey. Y de su descendencia iba a salir un vástago del tronco de Jesé, iba a salir un retoño, y ese iba a ser de nuevo el rey. O sea, ese título de Mesías, y al decir Mesías es hebreo, al decir Cristo es griego, y al decir ungido es español. Esa palabra Mesías, en esos tres idiomas, Cristo, Mesías, ungido, es muy chiquito para Jesús. Jesús es más que el Mesías. Aquí está, en el capítulo 10, está esa conclusión. Dinos de una vez, no nos tengas en suspenso. ¿Eres tú el Mesías? Y Jesús les dice: ya se los dije, pero ustedes no me han creído. Y no me creen porque no son de mis ovejas. Allá anda, en los Hechos de los Apóstoles, anda un grupo huyendo de la persecución de Jerusalén. Y andan hablando de un Kyrios. Y Kyrios no es lo mismo que Mesías. Kyrios es el Señor. Kyrios, el Señor, pleca, Dios. Andan hablando de un Jesús, Dios. Esto es complicado. Pero los que andan huyendo están conscientes que si Jesús fue asesinado en la cruz y si Dios lo resucitó, eso solo lo podía hacer Dios. Y ellos felices huyendo de la persecución, pero andan felices contándole a todo el mundo que creen en el Kyrios. Ya se los he dicho, pero ustedes no me han creído, porque ustedes no son de mis ovejas. Se complicó la cosa y falta el remache. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. Ustedes no son de mis ovejas. Y ustedes no pueden arrebatar esas ovejas, porque nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Nadie. Ustedes no pueden arrebatarme las ovejas. Porque yo soy el buen pastor. Porque yo soy la puerta. Por mí entran los que van a la vida eterna. Ajá. ¿Y por qué no pueden arrebatarme nada a mí? Es que aquí hay un secreto. Es que el Padre y yo somos uno. Voy a referirme a los hermanos de Soyapango. Es una parroquia, no fue un grupito, no, es
los agentes de pastoral de la parroquia Madre de América en Soyapango. Y yo les decía que San Pablo no alcanzó a llegar al concepto de cristiano como lo entendemos usted y yo ahora. San Pablo tuvo una gran virtud, dejó de ser perseguidor y se convirtió en perseguido por la causa de Jesús. Pero San Pablo entendió a Jesús no como el Kyrios, sino como el Mesías. O sea, San Pablo se quedó en un concepto todavía muy chiquito. Es grande San Pablo, es una de las grandes columnas. Los dos, Pedro y Pablo, son dos columnas de la Santa Iglesia, correcto, es santo, San Pablo es santo. Pero su concepción de cristiano, Cristo, ungido, Mesías, se quedó en la figura del Mesías del que está hablando este grupo que acorrala a Jesús. O sea, no tiene San Pablo el concepto, del Kyrios que tenemos usted y yo. Esta es otra cosa. El Kyrios es otra dimensión. Usted y yo sí tenemos el concepto del Kyrios. Este Kyrios, lógicamente San Pablo no alcanzó a leer el Evangelio de Juan. Este Kyrios es uno solo con el Padre. O sea que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esto no lo logró entender San Pablo. Usted y yo sí. Estamos en una gran novedad. La novedad de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Kyrios, el Señor, es la segunda persona de la Santísima Trinidad y que son uno solo. Por eso, esa pequeñita religión judía, ese Sanedrín, no comprende y no comprendió nunca y no ha comprendido hasta hoy que Jesús es el Kyrios, que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. Esto usted y yo lo entendemos, pero él, Pablo y el Sanedrín no lo lograron entender. Le agradecemos a Pablo toda la enseñanza que nos dejó, sí. Lástima que no vivió más tiempo para leer los 4 evangelios, sobre todo el de Juan. Es una lástima, porque Pablo hubiera entendido ese concepto del Kyrios, el Señor, el Dios. Espero que no se me hayan asustado. Son cosas que bueno que lo vayamos diciendo, son novedades. San Pablo es un grande, pero no al nivel que estamos ahora usted y yo en esta experiencia del Dios de Jesús. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.